causas o por qué se dio esta guerra. La Unión Soviética, después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, en su deseo y pensamiento e ideología expansionista, quería tener más territorios, entonces decidió declarar la guerra a Japón e invadir la península coreana. Esta península coreana desde 1910 había sido territorio del Imperio japonés. La Unión Soviética decidió invadir y sentarse en la zona norte de la península de Corea. Inmediatamente Estados Unidos reaccionó en su deseo de impedir que el comunismo se expanda y llegue a otros países, decidió desembarcar allí y invadió la zona sur de la península de Corea. Entonces, por un lado en la zona sur estaba Estados Unidos y por otro estaba la Unión Soviética. O sea, de cierta manera hubo una división. Antes no había esa división, pero siempre había existido el paralelo 38, que era la frontera entre el sur y el norte de la península de Corea, pero era una sola nación, era un solo país. Después de que llegó la Unión Soviética de Estados Unidos, se hizo una división, porque obviamente había diferencias ideológicas. En 1948, ambas zonas empiezan a tener gobiernos independientes. Por un lado, la zona norte, que creó la República Popular Democrática de Corea del Norte, y por otro lado, Corea del Sur, que creó la República de Corea. En Corea del Norte empezó a gobernar Kim Il-sung, un comunista de las mismas ideologías de la Unión Soviética, y en este lado quedó Syngman Rhee, que fue un político conservador nacionalista. La URSS y Estados Unidos se habían ido y estos países habían quedado pues de alguna forma independientes, pero obviamente, como era de esperarse, querían tener el total dominio de la península coreana, obviamente el norte a cargo de ellos y el sur a cargo de ellos. Entonces, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte pide ayuda a la Unión Soviética con Stalin y a China con Mao Zedong para invadir Corea del Sur. Entonces, estos dos países se vuelven sus aliados en la guerra de Corea. Por otro lado, apenas Corea del Norte invade en 1950 la zona sur, lo que tomó por sorpresa a todos, incluida la zona sur, inmediatamente que tuvo que desplegar sus tropas para poder defenderse. Estados Unidos jugó un papel importante porque en esa época el actual presidente de Estados Unidos era Harry Truman y había una doctrina conocida como la doctrina Truman, que era impedir totalmente que el comunismo se expanda por el mundo, como había pasado con Vietnam y con Cuba. Entonces Estados Unidos está muy comprometido a impedir que esto ocurriera. Entonces inmediatamente pidió a la ONU una autorización para poder intervenir en esta guerra y pidió ayuda a 21 países, entre ellos Colombia, que fue el único país de América Latina que escuchó el llamado de la ONU y decidió ayudar a poner fin a este conflicto. Las consecuencias que dejó esta guerra, que solamente duró 3 años, fueron desastrosas. Hubo más de 3 millones de muertos, 2 millones de civiles, o sea, fueron consecuencias desastrosas. Estados Unidos bombardeó con explosivos a Corea del Norte, lo que trajo demasiada hambruna, pobreza al país de la zona norte, a Corea del Norte. Entonces eso produjo muchísimas consecuencias. Pero en el año 1953 se firma un armisticio entre ambas zonas con el fin de eh, empezar a hacer un acuerdo de paz y darle fin a este conflicto. Pero en realidad, aunque se reunieron y hubo un armisticio para parar la guerra, para parar los ataques, nunca se hizo un tratado de paz oficial, nunca se firmó un tratado de paz oficial, o sea que hasta el día de hoy, hasta nuestros días, esta guerra continúa. Y a pesar de los intentos que han habido a lo largo del tiempo para poder ponerle fin a este conflicto entre las Coreas, no han habido resultados. Después de la disolución de la URSS en 1991, Corea del Norte entró en una crisis que hasta el día de hoy continúa. Una crisis económica, hubo hambruna, hubo muertes y las sanciones
que tiene el país hasta el día de hoy por su programa nuclear, y han habido varios intentos de persuadir a Corea del Norte para que cese este programa nuclear, pero no han habido resultados, y les preocupa a la ONU y a Estados Unidos que este programa en manos de un gobierno comunista sea un problema y una amenaza global. Otra consecuencia que dejó esta guerra hasta el día de hoy es la separación de un montón de familias que se quedaron en Corea del Sur y sus otras familias en Corea del Norte. Este conflicto bélico ha sido de los más largos que ha habido y que se desató en el siglo XX y ha perdurado hasta el siglo XXI, lo que ha generado mucha tensión, conflicto y sobre todo consecuencias para la gente, para el pueblo coreano, que son los que sufren las consecuencias de esta división y esta tensión entre ambas Coreas. Bueno, y esto es todo lo que les quería contar. Espero haberme explicado bien. El tema me pareció muy interesante y decidí escogerlo porque es un conflicto que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Entonces me pareció chévere estar al tanto de un conflicto que empezó a mediados del siglo XX y que perdura hasta el siglo XXI. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es supremamente importante que conozcamos lo que pasó en el pasado, los conflictos y las cosas buenas y malas que pasaron en el pasado, porque la historia no es toda mala, también hay cosas buenas que hacen parte de la historia, que son históricas y que nosotros conocemos. Entonces, si no las conocemos, pues estamos condenados a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. A mí personalmente esta materia me gusta mucho, soy muy curiosa a la hora de leer, de aprender acerca de historia, entonces me es muy fácil entender todo y relacionar todos los temas, aunque sea bastante, no me parece tediosa, todo lo contrario, me gusta mucho y soy muy curiosa con esto, entonces muchísimas gracias, profe, por eh, habernos ayudado y explicado y aclarado tantas cosas durante este curso de historia contemporánea. Muchas gracias.